Así es, Roxana. Bueno, ya ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida a todos quienes se han conectado a esta hora de la tarde. Hoy, lunes 28 de septiembre, a poco menos de un mes, ¿cierto?, para que se realice este importante movimiento social, ¿cierto?, que de algún modo va a definir el futuro de todo el país. Es muy importante, por sobre todo, estar súper bien informado al respecto, y es por eso nosotros como medio, de una manera con la intención 100% informativa, la premisa por siempre por delante, la imparcialidad en todos los casos, y entendiendo, porque uno revisa mucho las redes sociales, Roxana, uno se mete, revisa videos y cuesta encontrar quizá algo de información que sea imparcial. Generalmente es bastante directiva la cosa cuando uno hurga, ¿cierto?, por las redes sociales. Es por eso que hemos decidido con Roxana entregar un minutito, ¿cierto?, un tiempo para revisar asuntos constitucionales, tal cual como lo dice aquí abajo, información relevante sobre asuntos constitucionales, y así todos nuestros seguidores y quienes se conecten puedan después, cuando estén ahí en la urna, tomar la mejor decisión y que ellos consideren que es la más correcta, ¿cierto? ¿Esa es la idea? Sí, tienes toda la razón. Fíjate que justamente como tú decías, es difícil hoy día poder encontrar información neta sin que vaya influenciada, ¿cierto?, por parte de quien está entregando la información, y muy directiva por lo demás. Entonces, lo que la gente necesita en este tiempo es información, datos objetivos para finalmente tomar la mejor decisión. Excelente, Cristian. Eso es. ¿Algo más que agregar a la introducción, Roxana, ya antes de entrar en materia? En materia, bueno, ¿no? Y mira, ya empezamos, ¿cierto?, con la campaña, ya uno puede verla en televisión, ¿cierto?, las campañas publicitarias en uno u otro sentido. Mira, hasta antes de que comenzara, Cristian, bueno, el tema de la pandemia, ¿cierto?, la contingencia social, recuerda que hubieron muchas charlas que se estuvieron dictando en distintas entidades sociales, y yo, bueno, recuerdo lamentablemente haber asistido a algunas y también muy directivas. Y eso me angustia un poco porque en realidad anula la capacidad de análisis y de reflexión que tiene que tener cada uno. Así que por eso que es importante entregar información. Claro, de hecho las personas yo creo que son lo suficientemente racionales como para poder analizar y reflexionar y finalmente tomar una decisión. Eso. Excelente. Bien, Roxana, vamos a entrar en materia. Vamos. Hablemos entonces de la Constitución de la República. ¿Qué es la Constitución? ¿Por qué es tan importante la Constitución en toda nación? Ya, esto, bueno, partamos siempre de lo más macro de lo más general, ¿cierto?, a lo más específico. Pues la Constitución en todo Estado, ¿cierto?, que está debidamente organizado, existen distintas leyes, normas, reglamentos que nos rigen a lo que nosotros denominamos el ordenamiento jurídico. Y dentro de este ordenamiento jurídico, que por cierto es debidamente jerarquizado, ¿ya?, en este ordenamiento jurídico existe en la cúpula de este ordenamiento jurídico lo que nosotros hoy día llamamos nuestra Constitución, siendo esta norma suprema la más importante de todas las normas, sin duda que sí. ¿Y por qué? Porque tanto así es su importancia, Cristian, que hoy día, a la fecha, cualquier otra ley que se dicte, incluso traspasando todos los trámites legislativos, eventualmente esa nueva ley podría no llegar a aplicarse porque su texto completo o parte de este sería contrario a la Constitución, lo que se reconoce hoy día como inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿ya? Ese recurso. Entonces, o sea, eventualmente en el Tribunal Constitucional al final podría finalmente no llegar a ninguna parte. No llegar a aplicarse esa ley por ser contraria a lo que establece la Constitución, ¿ya? Esto en términos bien generales, esa es la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente que aunque parezca obvio o reabundante como el nombre lo indica, Constitución Política de la República, viene básicamente a constituir la política de una república, la política de nuestro Estado. Y tiene en general, lo podemos entender, que el contenido de una constitución tiene que tener al menos dos grandes acápites, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con limitar el poder que ejerce el gobierno sobre los individuos, por una parte, y por otra parte establecer un mínimo de derechos o garantías fundamentales que se deben proteger en beneficio de esos individuos. Estos son los dos grandes acápites que tú encuentras dentro de esta política que se establece, que se regula, ¿ya? Claro. Ahora, en definitiva, la Constitución, imaginémoslo de esta forma, como el terreno base sobre el cual tú vas a comenzar a construir
tu modelo, ¿ya? Es el terreno, es la base. Esa es la importancia, digamos, que tiene la Constitución. Y hoy día también se entiende que son pactos sociales porque representan también distintos conceptos, ¿cierto? Parte de ideas sociales, culturales, ideológicas. Entonces se entiende que es este pacto social. Yo tengo aquí, Cristian, la Constitución, la actual Constitución, me acuerdo yo. Mira, aquí está. Yo me acuerdo, esta Constitución yo la compré, se vendía en ese tiempo en las calles, pero todos los kioscos la tenían agotada y la gente compraba y compraba Constituciones, ¿ya? 4.000 pesos. Sí, esa es la Constitución. Esta no es la de la biblioteca jurídica, digamos las otras, pero es lo mismo, contiene la misma información. Y si tú la ves, es una Constitución, mira, no sé si ahí la estoy hojeando, para que tú veas más o menos el contenido. Parece un libro de Pinocho, un libro con un cuento, es un cuento. No, pero es una Constitución súper breve, tiene 129 artículos y 129 disposiciones transitorias. Y eso no te debe sorprender porque en general las constituciones son breves. Las constituciones, como establecen normas genéricas, establecen principios rectores y enuncian derechos, por eso que son tan breves, porque lo que tú no debieras encontrar en una constitución es el ejercicio y desarrollo de ese derecho. Eso siempre va a quedar encomendado a una ley especial. Por eso que, por ejemplo, para el Poder Legislativo. Para el Poder Legislativo, por cierto. Por eso que nosotros, ponte tú, tenemos tantas leyes en una determinada área y los códigos tienen miles de artículos y la Constitución es súper breve. Eso es lo lógico y lo normal que debiera ser. O sea, básicamente podemos entender, la Constitución sería los cimientos, la base del edificio. Correcto. Eso es. Sí. Roxana, saludemos a Alejandro Gajardo Aguayo, a María Silva, a José Medina, que ya son los primeritos que han comentado y que están dejando sus saludos ahí. José Medina, saludos desde San Pedro de la Paz. Alejandro nos saluda, buenas tardes, saludos, genial programa, comenta ahí. Alejandro, José, a compartir el link ahí para que tengamos más gente ahí viéndonos esta tarde. Roxana, esta constitución actual, estamos hablando, ¿cuándo parte? ¿Cuándo se creó? Oye. Porque te quiero hacer una pregunta al respecto. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué me quieres preguntar? Lo que pasa es que yo entiendo, ¿cierto? Desde mi ignorancia, ¿cierto? Entiendo que toda constitución, de algún modo, cuando se instaura, parte como algo nuevo, ¿cierto? Que de algún modo se tiene que ajustar a futuro, ¿cierto? A las debidas realidades de la nación, ¿cierto? O sea, yo me compro una casa, tengo una casa, pero de repente esta puerta no, la quiero más grande. No, esta ventana no la quiero y la quiero mirando para el otro lado. Ese tipo de cosas, ese tipo de ajustes son los que después, de algún modo, van generando las distintas reformas y van cambiando a la necesidad, ¿cierto?, del usuario, en este caso, el pueblo chileno. Esta constitución ya lleva bastante tiempo vigente. ¿Qué es lo que de algún modo a la fecha se le resta valor o legitimidad aún? Sí, tiene razón con eso, tal cual como tú lo expresas. Hoy día nuestra Constitución, un sector importante de la población le sigue a la fecha restando mucha validez y legitimidad, porque obviamente sabemos, ¿cierto?, que la Constitución fue dictada en la dictadura, valga la redundancia. Y ¿qué es lo que ocurre? Yo creo, eso no es discutible, ningún constitucionalista lo podría discutir, que cuando la Constitución nace, claramente nace con un vicio de ilegitimidad, ¿ya? Porque al momento de dictarse, todas las constituciones tienen distintos mecanismos de cómo se reforma, de cómo hacer un nuevo proceso constitucional y evidentemente que se saltan todos los procesos legislativos, las reglas y en definitiva se dicta este tipo de constitución. En un proceso que por lo demás la gente no tuvo esta participación, ¿cierto?, esperada en estos mecanismos de participación ciudadana dentro de un proceso de dictadura, por lo tanto evidentemente que muchas de las personas hoy día le restan esta valía. La pregunta que queda hacerse aquí, Cristian, es que ya llevamos más de 30 años con esta constitución. Las constituciones se crean
no son como las leyes que tú puedes modificar, crear una nueva. Las constituciones se crean en principio, ¿cierto?, para que trasciendan de generación a generación. Esa es la idea de una constitución, porque hablamos que era la base de nuestro ordenamiento jurídico. Y en este sentido, la constitución hoy día tiene 42 reformas a la fecha. Desde que nace a la fecha, en más de 30 años, tiene 42 reformas. Cada reforma nos ha llevado a muchas modificaciones dentro de cada reforma. Por lo que yo te podría decir que la constitución que nace, obviamente con todas estas modificaciones que se le han incorporado, evidentemente que no es la misma. Ha mutado, se ha visto modificada, y fíjate que se ha visto modificada por distintos presidentes de distintos partidos políticos que han estado presentes y que le han introducido modificaciones. ¿Podríamos nombrar alguna de esas reformas, quizás las más relevantes? Mira, por ejemplo, bueno, la que queda la más relevante, digamos, la última, es Ricardo Lagos, ¿cierto? El año 2005, donde él estampa ahí, quedan sus modificaciones. Pero la pregunta o el análisis que yo me haría, Cristian, es si a pesar de todas estas introducciones, porque ya podemos entender que la Constitución no es la misma, ya no es la misma Constitución que nace, digamos, viciada. Se ha ido con el tiempo, con todas estas modificaciones, de alguna manera legitimizando en este tiempo, porque en este periodo no digamos que no hemos tenido democracia, ¿cierto? Chile ahora ha elegido debidamente sus parlamentarios, su presidente, su congreso, por lo tanto, si bien hay algunas situaciones, todas las cosas siempre son perfectibles, pero el vicio de legitimidad nadie lo puede discutir, pero por cierto que con este periodo probablemente no es la misma constitución. Eso es lo que te quiero manifestar, ¿ya? Ya, perfecto. Roxana, mira, te voy a llevar por terreno pedregoso. A ver. Sabemos lo que ocurrió el pasado 18 de octubre, ¿cierto?, del 2019. Se produce este estallido social, el pueblo de algún modo, el chileno, se despierta, ¿cierto? Y surgen estas ya demandas sociales. Y es precisamente lo que a la larga termina desembocando en esto, que se busca a través del cambio constitucional una mejora en estas demandas. ¿Se solucionan estas demandas sociales con una nueva constitución? Pregunta grosa. Una pregunta peligrosa. Ya, mira. A ver, contextualicemos. Te voy a hacer una invitación. Volvamos atrás en el tiempo. Te invito a que nos retrotraigamos a esa época, al octubre del año pasado, ¿te acuerdas? Cuando comenzaron estas primeras manifestaciones sociales, ¿cierto?, que poco a poco fueron cada vez abarcando y sumando mayor población adulta, mamás, niños, qué sé yo, y la gente comenzó a manifestarse. En ese tiempo, las demandas, ¿cierto? O sea, oye, yo por cierto me quiero aquí sumar porque me siento parte también. Yo creo que la población tomó conciencia, sin duda, de las carencias que existe en el actual sistema, ¿cierto?, de las dificultades en el ejercicio de nuestros derechos, y yo también como ciudadana, por cierto, que me hago parte, y yo creo que el 100% del país hoy día está de acuerdo en esta situación, ¿ya? Si eso no es discutible. De hecho, podemos convenir en cuáles son estas situaciones. No sé si te acuerdas. Yo tengo 5 aquí, no sé si... A ver. Mira, yo tengo anotado aquí problemas en la salud. Ya. Bajas pensiones, ¿cierto? Que era como una de las principales. El desempleo, claramente, y los salarios, hablando del salario mínimo, por ejemplo. La corrupción y los delitos. Sí, por supuesto. Te podría mencionar también el tema que hace poco estaba en boga, el tema de la AFP. Mira, todo lo que tú señalas, de hecho, el tema de la AFP siempre ha sido un tema que ya lleva hace mucho tiempo, y ahora, bueno, con el estallido social también se deja de manifiesto. Yo te quiero decir que eso por una parte, y esas son demandas completamente legítimas de la población manifestada así, y eso está en lo correcto. Pero fíjate que en paralelo a eso, la idea de una nueva constitución, Cristian, no es algo nuevo. Hay distintas personas y abogados constitucionalistas que ya han planteado la idea de una nueva constitución. No es algo que surja ahora, ya habían propuestas de proyectos de nuevas constituciones hace mucho tiempo atrás por este mismo sector precisamente, que no ha logrado a la fecha, a pesar de todas las modificaciones que tiene nuestra Carta Fundamental, todavía llegar a legitimarla. Por eso que ya habían propuestas. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué minuto
se entrelaza o se afianza o alianza las legítimas demandas sociales de la población, de la cual yo también me hago parte, por supuesto, junto con la idea de una nueva constitución. Esa es la primera pregunta que yo me haría, ¿ya? No sé en qué minuto la gente logra entender o se afianza de tal manera de que se piensa o se tiene como sobreexpectativa de que claro, esas demandas sociales van a ser resueltas únicamente a través de la dictación de una nueva constitución, ¿ya? Entonces yo aquí quiero aclarar lo siguiente. La constitución tiene una función primordial, como ya lo dijimos y lo anunciábamos hace un momento atrás, que tiene que ver con limitar el poder del Estado sobre el individuo y la garantía de los derechos fundamentales. Una constitución, como yo te la mostré, son generalmente muy breves, tienen principios y derechos enunciados, ¿ya? Y el desarrollo de eso siempre va a quedar encomendado a leyes especiales, siempre. Claro. Ya sea que haya una nueva constitución, la que nosotros tenemos, siempre el ejercicio del desarrollo, la implicancia, la afectación, cómo ejercemos nuestro derecho, cómo lo pavimentamos para poder transitar por él, en definitiva siempre va a quedar a una ley distinta que viene a complementar el texto constitucional, porque no podría ser de otra forma. Ya las leyes son, por ejemplo, te establece la constitución que va a crear una institución, pero cómo se crea esa institución, las funciones que va a tener, el presupuesto que se le va a asignar, cómo el individuo se relaciona con esa institución, siempre va a quedar encomendada a una ley distinta, ¿ya? Por lo tanto, primero, aquí en el sentido de que la gente entienda que no podemos sobrecargar a la Constitución con el desarrollo de derechos en la propia Constitución. Eso siempre le va a corresponder a una ley especial, ¿ya? De hecho, hoy día hay leyes especiales. Ahora, si las instituciones hoy día no están funcionando como debieran ser, tenemos que, o hace mucho tiempo ya tendríamos que haber legislado sobre estas materias. ¿Ya? Ese es otro tema, claro. Ese es otro tema. Pero ese es el tema, que la gente entienda que el desarrollo del derecho no le corresponde a la Constitución, ¿ya? Roxana, quizá, a ver, entendiendo, ¿no? Poniéndonos en el caso de que quizá un cambio de constitución sea positivo, ¿ya? Sea una oportunidad para crear nuevas bases. Poniéndonos en ese caso. Simultáneamente nos podemos preguntar, si no existiese ese cambio constitucional, ¿podríamos solucionar las demandas sociales sin hacer ese cambio constitucional? Pero por supuesto que sí, de todas formas que sí. Lo único que siempre se ha requerido para eso es voluntad política. Voluntad política. Una ley que venga a modificar, que venga a redefinir, que venga digamos, a definir algunos conceptos. Por ejemplo, Cristian, las personas dicen la calidad de la atención, ¿ya? La calidad, la lista de espera en materia de salud. Existen hoy día leyes que regulan todas esas situaciones. El problema pasa hoy día porque la ley está mal confeccionada, porque la ley puede ser perfectible, puede ser mejorada, pero lamentablemente no hemos tenido a la fecha voluntad política para realizar este tipo de cambios. Si respondiendo a tu pregunta, la respuesta sería sí. Ok. Otra pregunta. Se me van ocurriendo en el camino. Mentira, se la anoté aquí delante ahí para tener una guía, porque si no me pierdo. Ustedes saben que yo tampoco soy experto en el tema. Ventajas, podría que preguntarse también cuáles son las ventajas reales, cuáles son los aspectos positivos a la hora ya de establecer una nueva constitución. Mira, yo creo que ahí pasa por un tema, un consciente colectivo de que la gente a lo mejor entiende que va a tener mayor participación ciudadana, se va a hacer parte en este mecanismo de participación ciudadana, se va a hacer parte de este nuevo proceso constituyente. Ese es el colectivo que queda en la gente, de alguna manera, en este nuevo proceso para, a priori, legitimar la nueva constitución que resulte, porque obviamente que no hay garantía de nada, no sabemos qué va a llevar, qué no va a llevar, cuál va a ser el texto que va a tener, ¿te fijas? Entonces, al haber mucha incertidumbre respecto del propio contenido, y no solo del contenido, sino después de la aplicación de ese contenido, cómo va a resultar en la aplicación práctica con la sociedad, tiene que ver con esa sensación que le queda a la gente de participar en este proceso. Yo creo que esa es una idea. Dime. Hacer este cambio, una nueva constitución, va a implicar también después hacer ajustes también en la línea, entiendo yo, legislativa. Pero de todas maneras que sí. De todas maneras.
crear una constitución es un proceso, ya la gente se ha ido dando cuenta, es un proceso de larga tramitación. Si eventualmente llegamos y finalizamos todo este proceso, estaríamos en 2022, podría, digamos, tener un proyecto ya de constitución. Ahora, ese nuevo texto constitucional tampoco es que llegue y salga la nueva constitución. Siempre todas las constituciones, Cristian, cuentan con disposiciones transitorias, obviamente, porque hasta que, no sé, se tienen que dictar nuevas leyes. Mira lo curioso. No es que yo tenga una nueva constitución y mi realidad del día a día inmediatamente va a cambiar. Eso no es así. ¿En qué sentido? En que nuevamente tienen que dictarse otras leyes que vengan a complementar los textos constitucionales. Por ejemplo, en el caso eventual que se decidieran crear nuevas instituciones, una nueva ley, o sea, nuevamente se va al Parlamento, se legisla y eso viene a complementar. O sea, es un proceso súper largo. ¿Ya? No solo el hecho de hacer una constitución, sino después de aplicar el contenido de la constitución y todavía no teniendo garantía, ¿cierto?, de los resultados cómo nos va a funcionar este nuevo modelo en la sociedad. Claro. Por supuesto que sí. Bueno, a quienes recién se están conectando, les contamos que estamos en tu programa de los días lunes. Vamos al aire con una pequeña modificación en el horario. Ahora, de ahora en adelante, todos los lunes a partir de las 19 horas vamos a estar tocando algún asunto de derecho. De hecho, no lo habíamos mencionado. El próximo 25 de octubre, ¿cierto? Se realiza este plebiscito y este es el primer programa de una saga de 4 programas. Así que es importante porque en el próximo lunes vamos a estar abordando otros temas. En el subsiguiente, ¿cierto? Estaremos hablando eventualmente quizá de las demandas sociales y finalmente nos vamos a ir acercando al plebiscito y esa es la idea, obtener la máxima información posible de Roxana Eide, que nos acompaña todos los días lunes acá en radiomás.cl. Roxana, siguiente pregunta. Roxana, mucho se ha hablado de este concepto de la hoja en blanco. En términos prácticos, ¿cierto? Yo podría decir, a ver, tomemos la Constitución, esa de 4.000 pesos que tú me acabas de mostrar. Yo la tomo, la hago así, la boto al basurero y me olvido de la antigua Constitución, hoja en blanco y me pongo a redactar. ¿Es así de literal la cosa? Conversemos un poquito respecto a este concepto de la hoja en blanco. Mira, la hoja en blanco yo te diría que es una técnica legislativa o una terminología utilizada para a priori, es decir, antes de siquiera tener la Constitución, ¿cierto?, legitimizarla a priori. Recuerda que todavía tenemos problemas, esta discusión que algunos todavía no la validan respecto del vicio de origen que tiene, recuerda. Entonces, claro, este concepto de la hoja en blanco viene a decirle a las personas, para que se entienda, ¿cierto?, viene con digamos, este concepto de legitimizar desde el inicio. Pero si tú me preguntas, Cristian, todas las constituciones, las historias de las constituciones, todas tienen algo que queda respecto de la otra. Siempre las constituciones se van heredando las mejores cosas. No claro. Es que acá partamos de cero y no vamos a considerar la constitución que hoy día tenemos. Todas las cosas tienen aspectos positivos y negativos. En otra oportunidad yo te podría decir lo positivo de la constitución y lo negativo de la constitución. Hay cosas que sin duda se van a tener que mantener. Ahora, eso por una parte. Por otro lado, hay una institucionalidad mínima que nosotros ya como Estado tenemos, y aunque suene muy burdo decirlo así, con cosas tan básicas, hay cosas que tienen que mantenerse, instituciones que deben mantenerse porque de lo contrario se lograría un desequilibrio en el Estado. O sea, no podría haber acuerdo, no podría no haber acuerdo respecto de insertar algunas instituciones. Lo que podríamos hacer es modificar algunas, crear otras nuevas, eliminar algunas, ¿cierto?, de la Constitución, pero en definitiva hay una institucionalidad que mantener, por lo tanto, siempre va a haber un esqueleto, como se podría decir, mínimo del cual partir. ¿Ya? Oye, pero... Ahora, no, adelante. Lo que pasa es que, bueno, además algunos le llaman como el margen de la Constitución, pero hoy día nosotros también tenemos, por ejemplo, tratados internacionales ratificados por Chile, estos tratados internacionales que versan mayoritariamente sobre derechos humanos y que incluso vienen a ocupar un rango supraconstitucional sobre la Constitución, es decir, en ese sentido hay bases mínimas que se tienen que respetar, ¿ya? Entonces, yo creo que más bien
como hoja en blanco tan literal no hay que entenderlo, sino más bien como esta técnica legislativa, porque de lo contrario, la Constitución debiera al menos tener, Cristian, para hacer Constitución, y ya dijimos que regulaba la política de un gobierno, aspectos básicos políticos mínimos que tienen que estar dentro de la Constitución. Y eso es así. Si no, no sería claro. Constitución propiamente tal. Claro. Roxana, bueno, según lo que tú me explicas, estaríamos, vuelvo a reiterar, desde mi desconocimiento, podríamos hablar de una especie de pseudo hoja en blanco entonces. ¿Qué diferencia tendría con una reforma? O con volver a reformar la que está. Es que, mira, todas las constituciones tienen, siempre han tenido mecanismos de reforma constitucional, esa es parte de la democracia. O sea, yo creo una constitución y se establecen también formas. Lo que pasa es que los quórum a la fecha eran tan elevados que finalmente no se lograba el acuerdo político para la reforma, ¿ya? Pero la actual constitución también contempla esa opción del tema de la reforma. Pero mira, hay... La Constitución hoy día, aun cuando las personas que la pueden leer, ¿cierto? Pero igual es difícil su comprensión en la primera lectura por la terminología que utiliza, porque es una terminología muy jurídico-política, ¿cierto? Entonces es un poquito complejo. Pero tiene muchos principios. Estos principios no están expresamente establecidos. Tú los deslindas de la lectura que tú haces, de cada regulación que tiene. ¿Te fijas? Y hay cosas que evidentemente eso es lo que se quiere hay algunos puntos bien particulares que se discuten y se querrían eliminar. Mira, bueno, como mencionábamos al comienzo del programa, este es un programa 100% informativo, ¿cierto? La idea es no generar ningún tipo de tendencia. No es un programa directivo, es un programa informativo. Queremos saludar también a Nicolás Ricardo Díaz Sapiain, ¿cierto? Que se conectó, él también ha dejado su comentario a la pregunta. No es una hoja en blanco, ya que la nueva constitución, si se aprueba de partir de los tratados internacionales aprobados ya por Chile y respetar los derechos fundamentales. También la permanencia de ciertas instituciones básicas, el recurrir a plebiscito y los quórum para sus reformas. Todo aporte es importante acá en este programa, hoy hablando, ¿cierto?, sobre asuntos constitucionales. Roxana, hay un importante sector, ¿cierto?, del país que es más conservador. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos que se han alianzado, por ejemplo, a alguna iglesia, precisamente por temor a que ocurra algo con la ley de culto. Ese es un ejemplo. Pero hay un importante grupo de gente que es más conservadora y eventualmente opta porque no haya un cambio de constitución. ¿Qué podríamos decir sobre ellos? Mira, yo, por ejemplo, en mis redes sociales tengo personas, obviamente, que profesan fe, distintos tipos de creencias y también distintos tipos de preferencias políticas. Entonces uno ve a través de las redes sociales. Lo primero es decir que yo he escuchado hartas declaraciones, indistintamente a qué grupo social tú pertenezcas, salvo que sea un partido político que represente una opinión política, ningún líder de algún grupo social al que tú pertenezcas puede atribuirse la facultad de indicar o atribuirse la facultad de responder por la comunidad, ¿me entiendes? A la cual pertenece, porque nadie se representa más que a sí mismo. Eso es solamente un paréntesis. Pero sí, efectivamente, ese es un grupo que tiene, digamos, ¿cierto? Sus principios, por supuesto, son principios conservadores. Mira, yo, en relación a tu pregunta, me gustaría aclarar que dentro de las demandas sociales que nacieron, ¿cierto? Que comenzaron a manifestarse, nunca estuvo presente o en boga el tema de la libertad de culto, ¿cierto? Pero como tampoco nunca estuvo presente crear una nueva constitución dentro de las demandas sociales y terminamos en un proceso constituyente. Nada obstaría, Cristian, a que estas personas que tienen una aprehensión legítima respecto de la libertad de culto. ¿Por qué legítima? Porque hoy día hay distintas, por ejemplo, en términos de ordenanzas municipales que le han restringido algunas libertades como predicar en sectores públicos. Tú sabes que hoy día hay ordenanzas que están vigentes respecto de plazas, por ejemplo, y por lo tanto eso este último tiempo yo me imagino ha generado a fundamentar estas aprehensiones que son legítimas. Entonces, si bien no es uno de los derechos que estaba en discusión, ¿cierto?,
pero sin duda que si tú vas a tener la oportunidad de reescribir la Constitución, ¿por qué no reescribir y hacer alguna modificación en cuanto a su alcance, en cuanto a la forma hoy día como está regulada? Hoy día las iglesias no pagan contribuciones, no están exentas de contribuciones, tienen el derecho a levantar templo, entonces evidentemente respecto de las condiciones como está regulado esto podría verse afectado. No lo sabemos porque nadie puede garantizar si va a haber acuerdo o no, en qué materia y respecto de qué tema. Por lo tanto, como está dentro de esto que quieren, se indica como hoja en blanco, queda digamos, a la deriva también, claro. Roxana, invitar a todos quienes se están conectando a visitar nuestras redes sociales, radiomás.cl, está en Instagram, en YouTube y también, bueno, acá en Facebook, radiomás.cl, así, muy simple, muy fácil de encontrar. Roxana, vamos directamente ya a conversar respecto al tema ya que tiene que ver con la redacción, entendiendo quizá de que gane la opción del apruebo, ¿cierto? De que haya que redactar una nueva constitución. Aquí ya entra en boga dos formas. Hay dos maneras con las cuales se estaría realizando este ejercicio. Conversemos un poquito respecto a eso. Ya, yo te diría que podrían haberse dado más opciones. Aquí se nos restringió únicamente a dos opciones. Es decir, o usted aprueba y aprueba de cero, como se pretende, ¿cierto?, anunciar, o usted rechaza y no harían cambio. Ese es como el paradigma, ¿cierto?, en el que nos encontramos. Apruebo o rechazo, bien categórico. Claro. Pero lamentablemente podrían haber habido otras opciones, ¿cierto? Nos dieron este tema binario que sí o no, apruebo o rechazo, y no nos dieron más alternativas. Más alternativas, claro. Claro, podrían haber indicado, digamos, otra alternativa, porque yo me imagino que las personas que están por el rechazo en ningún caso se niegan a los cambios que hemos enunciado. También, por supuesto, que quieren cambios, pero no a través de una reforma constitucional, no a través de una nueva constitución. Quizá apuntando a otros mecanismos. Claro. Exactamente, de mecanismos de reforma constitucional. Y hoy día, digamos, ¿cierto?, esto de las formas que se nos han establecido en el caso que este proceso, ¿cierto?, continúe y eventualmente ganara el apruebo, tenemos esta convención mixta constituyente y tenemos esta convención constituyente. Sí, discúlpame que te interrumpa, Roxana, es sumamente importante esto que vamos a hablar ahora, porque a la hora de llegar ahí al momento de la votación van a ser todas las papeletas las que te van a entregar. Y precisamente una tiene que ver con o es apruebo o es rechazo, y la otra tiene directa relación con lo que vamos a hablar ahora. Sí, pero fíjate que las personas, aun cuando en ese minuto vayan a votar, en ningún caso debiera generársele la confusión porque la cédula que se le entrega, ¿cierto?, la papeleta, viene con la especificación de cuáles son y cuáles son. Perfecto. Sí, sí. Por lo tanto, no debiera haber ahí un error en eso, ¿ya? Sí. Bueno, vamos analizando. La convención mixta constituyente, ¿cierto? Que hoy día, digamos, quedó con 172 miembros, y esta convención mixta constituyente que va a estar conformada con 50% de parlamentarios y el otro 50% con personas designadas para ese efecto, ¿ya? Y la otra es la convención constituyente, que va a estar conformada por 155 miembros que no son parlamentarios, que están designados solamente para este efecto. Oye, yo aquí quiero hacer algunas aclaraciones. Puntualizar. Sí, bueno, tú sabes, ¿te acuerdas del acuerdo que se estableció en noviembre del año pasado? El acuerdo de noviembre, este acuerdo, ¿cierto? Por la paz. Exactamente. Sí. Bueno, ahí que lo suscribieron la mayoría de los partidos políticos, la mayoría, y bueno, todos, y se establecieron algunas bases. El año pasado, en diciembre del año pasado, se dicta la ley 21.200. Esto fue en diciembre del 2019, se publica esta ley que viene a clarificar un poco cómo se va a desarrollar este proceso, ¿ya? Okay. Cuáles son los requisitos que tiene que tener y cuáles son también las limitaciones que va a tener esta convención, porque a diferencia de lo que ha ocurrido con otros procesos en otros estados, se delimitó de tal manera que, por supuesto, que esta convención no es plenipotenciaria, no es que esté por sobre cualquier otro poder, sino que va a estar, sus facultades están específicamente ya determinadas, se realiza solamente como labor única, redactar un nuevo texto constitucional, y al término de su tarea entonces se va a disolver.
como todos los órganos tienen que estar sujetos a fiscalización también, porque también podrían haber eventuales problemas respecto de las atribuciones que podría tomar esta convención. Se ha establecido entonces que la Corte Suprema, Cristian, va a ser la que va a estar a cargo en el caso eventual que haya alguna dificultad en cuanto al ejercicio de estas facultades que va a tener esta convención. Se van a designar 5 ministros de la Corte Suprema para ir revisando estas situaciones que se puedan ir dando entre los miembros de la convención. ¿Ya? Perfecto. La convención constituyente, que es la que está conformada por 155 miembros, este número no es un número al azar, ¿ya? Lo de los 155 no es un número que se establezca al azar. Fíjate que coincide a la perfección con el número que tenemos hoy día de diputados. No sé si lo habías asimilado. Sí, algo había leído por ahí. Ya, entonces al coincidir en la perfección es porque precisamente el mecanismo, digamos, de elección se va a utilizar el mismo, digamos, para las elecciones de los diputados. ¿En qué sentido? En que los números de personas que salgan, ¿cierto?, va a estar determinado según tu circunscripción y tu distrito. No sé si tienes por ahí en pantalla, sí, o lo puedes colocar. Precisamente aquí estoy revisando este documento, división político-electoral. Sí, a la octava región le corresponde el distrito 20 y el distrito 21. Distrito 20. Metropolitana, ahí está la del Maule, Ñuble, aquí está la región del Biobío. Distrito 20, ya que comprende el distrito 20, que comprende la mayoría, digamos, la provincia de Concepción. Y ahí dice que nosotros podríamos escoger entonces 8 convencionales, así se les denominará, convencionales los que van a formar parte de esta convención, ¿ya? Los redactores. Claro, y el distrito número 21 que también corresponde 21. A lo que es la provincia de Arauco y la del Biobío. Y ellos entiendo que sacarían también 5 personas a través de este sistema, ¿ya? Ok. Este sería la convención constituyente. Claro. Sí. Yo tenía acá otro apoyo que tiene que ver con el número elegido según distrito para la convención constitucional mixta. Sí. Este documento que tengo acá. Exhíbelo en la pantalla para poder verlo. Ya, eso que tú tienes ahí es porque obviamente que los 86 convencionales que se escogerían a través de la Comisión Mixta Constituyente, al no coincidir con esta regla de los 155, la ley crea esta nueva nómina, ¿ya? Entonces, nuevamente, en el Distrito 20, obviamente, como el número de estas personas se va a reducir, también se va a reducir el número que va a el distrito, y a nosotros nos correspondería 4 personas, ¿cierto? 4 convencionales constituyentes, y en la región serían 7 en total. Ahí disminuiríamos a 7 en total, ¿ya? Claro, entre el 20 y el 21, claro. Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Roxana, o sea, aquí hay una pregunta también que cae de cajón de algún modo, porque independiente sea uno o el otro caso, ¿cualquier persona podría ser redactor? Oye, eso también es súper importante aclararlo. Esto es súper curioso. ¿Por qué es curioso? Porque hay una sobreexpectativa respecto de quiénes van a ser los redactores, ¿cierto? Cualquiera podría decir, oye, deben establecerse requisitos especiales que digan relación con que las personas al menos tengan un mínimo de competencias técnicas o profesionales en el área para poder redactar una constitución. Pero lo cierto es, Cristian, es que las personas que podrán postularse no tienen ningún requisito adicional más que cumplir con el artículo 13 de la Constitución, básicamente tener más de 18 años, tener derecho, ¿cierto?, a sufragio y no haber sido condenado a pena aflictiva. O sea, en el fondo, tú podrías, si se escoge la convención constituyente de los 155 miembros, en el fondo, de forma histórica y excepcional, lo que ocurriría en la práctica, fíjate bien, sería suspender al Congreso, ¿cierto?, o a la Cámara de Diputados que está facultada al efecto para esa labor, para crear, entre comillas, una segunda Cámara, ¿cierto?, de diputados, no teniendo mayores requisitos que los mismos que se encuentran hoy día en el Parlamento, ¿ya?
Eso es importante destacar para quitar las sobreexpectativas que tienen las personas respecto de quiénes pueden ser candidatos. Interesante, porque a mí se me podría venir cualquiera a la mente. Yo podría decir, eventualmente, o si yo mismo, si yo quisiera ser redactor, no, imagínate que yo tengo una pila de seguidores que les gusta como yo pienso. ¿Con qué tendría que cumplir yo para poder ser redactor? Mira, tendría que ir a un partido. Exactamente, las reglas son las mismas, los partidos van a ofrecer, ¿cierto?, su listado, que evidentemente que tiene que ser bien paritario, como una cebra hombre-mujer, para este tema de la igualdad de número de participantes respecto de hombres y mujeres, y se van a realizar pactos con independientes, ¿cierto?, para que puedan integrarse, y de esta forma se va a la lista. Pero no es más que eso, es lo mismo que cuando tú eliges al diputado. En definitiva, el mismo tema. Y de hecho, para ser diputado tú tienes que tener 21 años. Entonces aquí el requisito de la edad incluso es menor. Es menor, a los 18. Roxana, hoy está súper entretenida la conversación. Vamos paso a paso, ¿cierto? Como es de costumbre aquí en este programa, desarrollando el tema que estamos abordando. Ya hablamos un poco respecto a cuáles son las dos formas, ¿cierto? Estas convenciones que estarían disponibles para poder elegir a los redactores y cómo finalmente se estaría desarrollando esta nueva constitución. Hablemos un poquito ahora de los promedios, porque aquí también hay que ver, una vez que ya se está llevando a cabo el proceso, hay distintos pensadores. Pues aquí se van a enfrentar, ¿cierto? No, que yo pienso esto otro, pero me imagino que tiene que haber algún quórum. Al respecto, ¿qué podemos explicarle a quienes nos están viendo? En el acuerdo de la paz social y la nueva constitución, en este nuevo acuerdo que se establece, bueno, ahí quedó establecido ya el quórum del 2/3. 2/3, claro. 2/3. Hagamos lo gráfico, materialicémoslo. Supongamos que ganara la convención constituyente de 155 miembros. 2/3 serían 104 miembros. 104 miembros. Eso es lo que se requiere entonces, ¿cierto?, para introducir una materia a la Constitución, ¿ya? Sobre 104 o 104 que estén de manera unánime respecto a una decisión específica. Determinada tema. Esto es un veto recíproco que funciona para el que quiere introducir algo como para el que no quiere introducirlo, pues de la misma manera, porque es el mismo porcentaje, ¿cierto? Ahora, lo que no se definió es, fíjate lo siguiente, este 2/3 se va a realizar por cada normativa que se va a regular, ¿cierto? Se va a someter a esta aprobación. Pero lo que no está definido es qué va a pasar cuando ya eventualmente estuviera el texto constitucional ya armado. Si debiera someterse a la aprobación también de los 2/3 o no. Eso no está definido y eso va a corresponder al reglamento, ¿cierto?, de votación de esta convención, regularlo, que también va a tener que irse a votación por el mismo quórum de los 2/3, porque cuando se designe esta convención se van a ir a sesionar, se va a escoger el presidente, el vicepresidente, se van a escoger el secretario, que van a ser 2 personas de secretario, y este tipo de materias tiene que quedar en ese minuto, entonces, en ese reglamento establecido, porque eso no se definió. Roxana, aquello que finalmente no haya una decisión, o sea, que quedó por fuera del promedio para que se entienda como incluida dentro de la nueva constitución, ¿eso dónde se decide? Mira, es que es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque dijimos que la Constitución tenía que tener un mínimo de situaciones, ¿cierto? Porque de lo contrario no sería Constitución. O sea, si llegamos a esta instancia, estamos partiendo que estamos obrando de buena fe, vamos a tener que tener la capacidad entonces de poder colocarnos de acuerdo y al menos establecer un mínimo de institucionalidad, porque lo que no podría ocurrir en ningún caso, que digamos, no estamos de acuerdo en esta materia que es tan esencial, que debiera formar parte de la Constitución por ser un organismo, por ejemplo, esencial, que yo no me lo podría explicar de otra forma. Pero si no hay acuerdo, ¿qué ocurre? Se debiese regular por ley simple. Idealmente eso no debiera ocurrir porque estamos hablando, ¿me entiendes?, de cosas esenciales, al menos que tienen que ir en una constitución. Pero en estricto rigor, si no se acuerda, no se regula.
al Y eso también, Parlamento. y eso también genera un riesgo. Claro, claro que sí. Sí. Roxana, cambiando un poquito de tema, queremos, aprovechemos el momento porque seamos justos con lo que dijimos en un principio. Si bien no vamos a generar debate, porque como bien mencionamos, este es un programa 100% informativo y no estamos defendiendo ninguna alternativa, simplemente estamos entregando información, pero sí queremos ser correctos en el sentido de transparentar que lo que nos están contando, y resulta que hay una persona acá que es Nicolás Díaz, al cual le damos nuestro saludo, ¿cierto? Nos ha llenado de comentarios aquí y vamos a poner algunos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ya. Ahí nos pone, ¿cierto? También la participación de ciertos cultos está dado por la creencia de que la Constitución vendría a cambiar ciertas situaciones que han sido discusiones como la ley de aborto. Nos comenta ahí cuál es la realidad que alguien, como cualquier persona, alberga 1.600 firmas para poder participar en este proceso. Aquí nos pone, bueno, aquí claro, aquí reitera, sí, pero para siquiera ser candidato debe estar inscrito por 1.600 firmas certificadas ante notario público. ¿Cuál es el quórum cualificado hoy en la actualidad para una reforma constitucional? Bueno, esa es una pregunta. Como mencionamos en un principio, nosotros vamos a transparentar todos los comentarios, ¿cierto? Pero no vamos a generar debate precisamente porque este es un programa de carácter informativo. La idea es que ustedes reciban toda la información necesaria y que sean ustedes quienes, en definitiva, a la larga tomen una decisión. Esa es la idea. Así que, Nicolás Díaz, te agradecemos tu participación. Esperemos que te esté gustando el programa, la transmisión. Roxana, hablemos del plebiscito, fecha, opciones. Ya va quedando menos de un mes. Sí, es cierto, ya estamos a puertas, ¿cierto?, de este gran evento. Hoy este es un hito histórico, ¿ah? Claro. Bueno, lo que yo te decía, la ley 21.200 que se publicó ahora el 24 de diciembre viene a esclarecer un poco cómo se va a desarrollar este proceso, ya, porque había muchas dudas respecto de cómo se iba a desarrollar, qué es lo que iba a contener cada cédula. Hay algunos mitos que se han ido cayendo con esto. Bueno, mira, te van a entregar ciertas cédulas electorales o papeletas. La primera pregunta viene así: ¿quiere usted una nueva constitución? Con la opción apruebo o rechazo. Y la segunda papeleta que te va a preguntar derechamente qué tipo de órgano debiera redactar la constitución, con las debidas opciones: convención mixta constitucional o convención constitucional. Lo que yo te decía es que eso, la gente no debiera confundirse, porque aun cuando se te olvidase, en la misma papeleta indica abajo cuál es una y cuál es la otra, ¿ya? Ahora, también eso es importante, que no debería traer a la confusión porque está explicado, digamos, en la papeleta. Claro. Sí. Claro, ahí nos escribe Nicolás, mira, ahí Nicolás nos escribe: me parece excelente que informen y mi intención es aportar indicándoles el hecho que no es tan simple la participación. Claro que sí, Nicolás. Sí, agradecemos, sí, de todas maneras. Agradecemos de todas maneras tu comentario. Eso tiene que ver con lo que conversábamos igual delante, Cristian, el tema de las sobreexpectativas que tienen las personas en esta participación ciudadana respecto de quién puede ser un eventual convencionalista, claro, ¿cierto?, que va a participar y que va a crear este proceso. Entonces, finalmente, era un poco lo que hablábamos, que era tener 2 cámaras de diputados en el fondo para poder realizar un proceso, suspendiendo a la que tenemos para que llevar a cabo este nuevo proceso. Tiene que ver con eso, sí. Así que gracias, Nicolás. Roxana, pasemos a temas sanitarios, porque aquí ha estado, cierto, en boga toda esta situación de riesgo. Quizá muchos han planteado, cierto, la posibilidad de que en realidad no están las condiciones para poder realizar este plebiscito. Hay algunos que todavía andan por ahí persiguiendo la alternativa de que no se realice, o que se aplace, al menos que se aplace. En términos sanitarios, entiendo yo que hay ciertas ya modalidades que se están llevando a cabo, que se van a llevar a cabo en realidad para asegurar precisamente que las personas no se contagien. Sí, efectivamente el Consejo Directivo del CERVEL ya publicó un protocolo de cómo se va a operar para realizar las votaciones, obviamente aprobado también por el Ministerio de Salud,
el cual ya fue publicado y que tiene que ver, ¿cierto?, con todo esto de prepararse para, dentro de los días previos, para que esta votación se realice de la forma más segura, obviamente, la gente concurra, y tiene que ver, Cristian, con que a la fecha es importante, ¿sabes qué?, tener que revisarse, porque se ampliaron o se establecieron nuevos locales de votación a propósito de reducir las aglomeraciones que podrían ocurrir en establecimientos cerrados. Entonces, correcto, porque hay que respetar las distancias, ¿cierto? Y todo eso, claro. exactamente. La Entonces, fila va a ser más larga ahora. se amplió en un 25%, entiendo, a nivel país, ¿ya? Mira. Y a propósito de eso, obviamente que los locales de votación que son cerrados, la madrugada del 23 y del 24 van a ser sanitizados, se van a encontrar con todas estas líneas, digamos, divisorias en el piso que van a indicar la distancia física que tiene que tener el uno del otro. Se estableció un horario de votación exclusivo para el adulto mayor, ¿ya? Para que el adulto mayor o las personas sobre 60 años, de las 2 a las 5 de la tarde, digamos, puedan ir a realizar su votación. Ahora, si no va dentro de ese horario, por supuesto que de todas maneras va a tener preferencia en la votación. Y tomando todos los resguardos, porque inclusive, obviamente, que las personas que utilizan plantillas braille o para hacer sus votaciones, ¿cierto?, se va a tener la precaución siempre de estar sanitizando cada uno de estos elementos. Hay todo un protocolo que está publicado en la página del CERVEL, Cristian. Sí, bueno, aquí estamos revisando una de las plantillas informativas respecto a las distintas condiciones que tiene que tener cada uno, por ejemplo, los apoderados, las ubicaciones, quién está a cargo del alcohol gel, el comisario, el vocal, las ubicaciones, las cámaras secretas. Aquí, esta información la pueden encontrar ahí, ¿cierto? Sí, correcto. En la página del CERVEL ahí te va a indicar un poquito cuál es el procedimiento para hacer tu votación. Y en definitiva que no debiera generarte mayor temor que realizar cualquier otra actividad tomando la respectiva medida de resguardo sanitario y protección, que cuando tú sales a realizar cualquier otra actividad. Ya no debiera ser más que eso. Claro que sí, bueno, estas son las medidas que se están tomando en el lugar donde se va a realizar la votación, pero hay que entender de que el comportamiento social de las distintas personas tiene que ser homólogo en la vía de transporte, desde que salgan de su casa, ¿cierto? Tienen que respetar todas estas medidas que ya muchos ya las tenemos bastante claras. Exactamente. Mira, curiosamente ya son las 8 de la tarde, Roxana, hemos avanzado rápidamente el día de hoy. Siempre con Roxana siempre decimos, oye, yo creo que el programa de hoy nos da como para 40 minutos, no para 45, no, sí. Siempre llegamos a la hora y a veces pasamos la hora, precisamente por la participación de la gente, la cual estamos súper agradecidos. No, pues esta pregunta yo ya la hice. Esta es la pregunta de cierre, ¿eh? Cierre de programa. Con esto yo creo que ya estamos terminando el capítulo del día de hoy. Y es una de las preguntas del millón, ¿cierto? ¿Qué ocurre, en términos prácticos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar posteriormente? ¿Si gana el rechazo o si gana el apruebo? Ya. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué sigue? ¿A qué nos enfrentamos después? Oye, bueno, si gana el rechazo, obviamente que el proceso constituyente finaliza sin más, pero aquí hay que hacer una aclaración porque los temas, en definitiva, las problemáticas sociales ya están instauradas, ¿cierto?, en la sociedad, en la conciencia colectiva, por lo tanto, ello en ningún caso significaría que esta presión social que se está ejerciendo no se manifestaría en la modificación, ¿cierto?, finalmente de la real problemática social que manifiesta la población. Eso por una parte. Bueno, si gana el apruebo, ¿cierto?, luego se deberá votar en abril del próximo año, juntamente con las votaciones de alcalde y concejales, se deberá votar ahí y escoger la convención, el tipo de órgano que va a redactar la Constitución, ¿ya? Y luego de eso, esta convención va a tener un plazo de 9 meses para redactar, que puede ser prorrogable a 3 meses más, es decir, podría estar desde que se le notifica y comienza a funcionar un año completo. Yeah. Correcto. Oye, y lo más importante, Cristian, es que esto es un dato curioso que viene luego, ¿cierto?, el otro plebiscito que sabemos, que es el plebiscito que va a ratificatorio para cuando ya esté confeccionado el texto constitucional, si lo apruebas o lo rechazas. Pero este plebiscito, la participación ciudadana es obligatoria, el voto es obligatorio.
Ah, Sí. El voto va a ser obligatorio para ratificar el texto constitucional. Eso es importante también informarlo. claro que sí. Roxana, informémosle a quienes están conectados de que este programa, y me comprometo, este programa va a estar subido a las redes sociales, a YouTube, mañana. Mañana mismo. Me voy a saltar los que están pendientes y dada la importancia de este video, vamos a adelantarlo, ¿cierto?, en el proceso, y para que quienes nos están viendo y quizás les gustaría que algún conocido, algún familiar de ustedes, ¿cierto?, quizás se perdió la oportunidad de poder ver este programa que tiene información súper relevante desde una mirada imparcial respecto a asuntos constitucionales, quiera verlo. Así que mañana va a estar en el YouTube de RadioMás.cl y vamos a estar informando también el resto de las redes sociales, ¿ya? Así que eso, Roxana, quizá para finalizar rápidamente, así fugazmente, ya nos pilló la hora, algunas recomendaciones respecto a todo este proceso. Bueno, primero, ¿cierto? Que la gente aproveche este tiempo, ¿cierto? Para continuar informándose, por supuesto, para que ya sea que vote en una u otra opción, lo haga con conocimiento de causa, asumiendo los riesgos que significa cada votación, ¿cierto? Y evitando, por supuesto, siempre el mal mayor, como decimos nosotros. Oye, Cristian, y por lo demás, sea cual sea la opción que finalmente tengamos, ¿cierto?, que se concluya el proceso, esperaríamos no tener dificultades sociales después que el sector de la población, eso es democracia, que finalmente gane o pierde, bueno, podamos continuar con toda tranquilidad, no esperando mayores situaciones adversas sociales que nos van, digamos, ¿cierto?, que es importante que el que gana o pierde, digamos, lo acepte con dignidad, ¿cierto? Ganó el apruebo, ganó el rechazo, nada que hacer. Siempre uno insta a sumarse con todo, a hacer el ejercicio, ¿cierto?, de hacerte parte de este proceso tan importante, de cumplir con tu deber cívico. Oye, qué importante eso, porque desde que tú sabes que los votos son voluntarios, obviamente bajó el nivel de participación de las personas, ya sea por distintas razones, no se sentían identificadas, pero este es un proceso del cual, sin importar las circunstancias adversas que estamos viviendo, que la gente se sume, se haga parte y es importante eso, así que... Roxana ya está embalada, ya nos entregó todas las recomendaciones necesarias a vida y por haber. Bueno, contarles, ¿cierto?, a todos que este es el primer programa de una saga de 4. Vamos a estar informando respecto a lo que vamos a estar abordando el próximo lunes a las 19 horas, ya para aquellos que se interesan en estos temas, ¿cierto?, de asuntos constitucionales, puedan conectarse el próximo lunes a las 19 acá en Vamos al Aire y pasar el dato, obviamente, a todos aquellos que ustedes piensen y consideren que les puede gustar recibir este tipo de información de manera imparcial. Eso es lo principal acá en RadioMás.cl. Roxana, te quiero agradecer nuevamente el haberte conectado con RadioMás.cl este día lunes. Espero que tenga una muy buena semana, ¿cierto?, en todo tu ejercicio. Gracias, Cristian. Gracias igualmente para ti. Nos estaremos viendo el próximo lunes continuando porque el lunes, recuerden, el 3 de octubre hay que revisarse en Server. Cristian, paso el dato porque van a salir la nómina de aquellas personas que podrían ser los eventuales vocales de mesa. ¿El 3 de octubre dijiste? El sábado 3 de octubre. El 3 de octubre cada día sábado, ya, correcto. Hay que revisarse porque ahí salen los vocales de mesa. Así que hay que estar atentos. El 5 quizás estemos conversando algo relacionado con eso también. Probablemente. Oye, aprovecho, mira, tenemos algunas personas aquí conectadas. Le damos un saludo también a Luis Santa Cruz Jara, ahí que también ha comentado ahí en el chat. Eso, Roxana. Gracias, Cristian. Hasta el próximo lunes. Eso, nos reencontramos el próximo lunes a las 19 horas. Chao. Oye, bueno, agradecerle a todos quienes se conectaron y habitualmente nos íbamos con un temita musical, pues, pero ahora lamentablemente ni eso podemos poner, así que agradecerle a todos quienes se conectaron y mañana a las 19 horas Azúcar Morena, no se lo pierdan, y a las 20:30 Mauricio Miranda con Vámonos con Calma con el Charola Pizarro, si no me equivoco, ahí lo tiene de invitado.
Así que un fuerte abrazo y nos estamos reencontrando, amigas y amigos. Chao, chao.